Hola amigos, hoy día en nuestro acostumbrado programa semanal de Carros OK en la radio estamos regresando después de unas cortas y fructíferas vacaciones. El programa de hoy día, carros nuevos, seminuevo, usado o muy usado. ¿Cuál de ellos te conviene comprar? Bien, vamos a revisar primero el vehículo nuevo, si realmente conviene comprar. Cada vez que una persona acude al mercado de vehículos nuevos, se encuentra con una gama amplia de vehículos, una gama amplísima realmente de un portafolio de productos de muchísimas marcas que compiten en el mercado de vehículos livianos, no solamente en el mercado peruano, sino a nivel internacional. Todos los vehículos, cuando uno los compra, tienen una depreciación automática desde el momento que sale de la tienda. Inmediatamente la depreciación los afecta. Se cae, sea este el vehículo que tenga el mejor o la mejor posición en el mercado o sea cualquier otro que no tenga esa posición de privilegio que tienen algunas que compiten y están dentro del top 10, las que han logrado mantenerse en el top 10, pero el mercado se ha ido moviendo de manera continua, se ha ido modificando para ceder posiciones a diferentes marcas que no se encontraban en ese ranking competitivo. Por lo tanto, la mayoría de los vehículos nuevos, cualquiera, pierde valor. Sobre todo, repito, por el ámbito competitivo en el que se encuentran las marcas. Como el mercado peruano no crece, más o menos se ha ubicado en 160, 165 mil vehículos. Ese es el rango promedio, más o menos, porque en general en algunos años se vende un poco más, en otros años se vende un poco menos. Pero el tope más alto en algún momento ocurrió en la época del 2012, 2013, 14, por ahí. Se vendieron más o menos en Perú unos casi 196 mil vehículos o acercándose a los 200 mil vehículos de livianos. No estoy tomando en cuenta acá los vehículos de carga pesada, o sea, los camiones, tampoco estoy tomando en cuenta los vehículos de dos ruedas, porque casi siempre evaluamos el mercado de vehículos livianos. Entonces, el mercado de vehículos livianos en Perú se mantiene más o menos en un rango de 160 a 165 mil anuales. En otros países de la región también ha ido variando paulatinamente dependiendo de las condiciones de cada economía, ha ido variando en algunos casos muy fuerte para generar unas caídas estrepitosas realmente. Y entonces todo esto tiene un corolario en todo el mercado automotriz. Los carros bajan de precio automáticamente cuando salen de la tienda. Peor todavía aquellos vehículos que uno los ve muy bonitos, con una estética muy interesante realmente, porque hay marcas que han ido avanzando muy fuerte para ocupar posiciones interesantes, haciendo uso de un marketing amplio y para poder penetrar y para posicionarse en el mercado a nivel internacional han establecido algunas herramientas de marketing y les ha resultado, o en algunos casos han sido muy acertadas esa política de marketing que los ha llevado a mejorar su posicionamiento, pero en desmedro de muchos compradores que no logran acceder a, que no logran recibir el nivel de precio que compraron cuando fueron al mercado de nuevos. Ahí está el gran problema y el gran dilema. Si a este valor de pérdida comercial que obtienen cualquiera de los vehículos, sea aquel que tenga una mejor posición, sea el que tenga una regular o aceptable posición, o aquel vehículo de una marca que no tenga una posición relevante, de todas maneras todos salen afectados, unos en un mayor porcentaje que otros, pero en general todos los vehículos pierden valor.
Si le sumamos este de valor comercial que pierde, como repito, al valor del financiamiento bancario, entonces ahí el golpe es mucho más doloroso, realmente, más fuerte, porque los financiamientos bancarios están asociados a la capacidad adquisitiva de la población, es decir, a un ingreso sustentable. Si ese ingreso no se puede sustentar, entonces los intereses de la banca van a afectar a ese sector que no puede demostrar ingresos, que no tiene capacidad de demostrar una boleta de ingresos o que no percibe ingresos de manera regular, porque en Perú el mercado informal es muy fuerte. Entonces, en ese aspecto ya entran a jugar algunas entidades financieras que se han dado cuenta que este segmento de mercado que no tiene muchos ingresos es muy interesante y es amplio realmente, porque estamos hablando de entre un 70 a 80%, en algunas zonas llega hasta 90% la informalidad, un poco más, incluso 95%, dependiendo de la zona donde se encuentre y del sector económico en el que se desempeña. Pero la media en promedio general, el promedio general está aproximadamente en un 73 a 75% más o menos de nivel informal. Entonces esto hace que los bancos generen una tasa más altas porque se ven ante un escenario probable que de repente el consumidor no tenga posibilidades de pagar a futuro, por lo tanto les tiene que aplicar unas tasas mucho más altas de las que otorgan a aquellas personas que sí pueden demostrar sus ingresos. Y esas personas que pueden demostrar sus ingresos son las que ahora pueden tener trabajo. De repente pasa un tiempo, mañana, pasado mañana, hablemos de un año, 2 años, que de repente por alguna circunstancia exógena al trabajador tienen que dejar el trabajo, entonces se quedan sin trabajo o lo despiden. Y ahí tiene otro grave problema porque esa gente va a engrosar el nivel más alto ya de la informalidad, porque de repente no consiguen trabajo, entonces para agenciarse sus ingresos tienen que acudir a un mercado informal donde pueden realizar sus actividades económicas de repente eh, a ese sector económico que los acoge realmente, porque el sector informal, a pesar de que, como su mismo nombre lo dice, no se puede establecer ingresos, por lo menos la gente va y busca una actividad económica donde pueda agenciarse directamente los ingresos para que pueda vivir. Entonces aquí tenemos un consumidor que está agobiado y que también va a recibir un interés alto si en algún momento acude al sistema financiero, porque va el sistema financiero a darle unas tasas demasiado altas. Entonces, aquí tenemos otro grave problema para aquellas personas que quieran comprar un vehículo nuevo, porque no solamente pierden por el lado de la depreciación que se genera como tal el vehículo, cualquiera pierde valor al salir de la tienda, año tras año va perdiendo valor y ese año tras año ese porcentaje se va sumando. Entonces, en el caso de alguien que quiere comprar un carro y no puede demostrar ingresos y acude al sistema financiero para un préstamo, va a estar expuesto a que le cobren la tasa que se les ocurra realmente. Y eso hace que ese interés que le cobran, que puede ser un 30, 40, 50, 60, 80, 120, 150, hasta casi 200%, se lo van a tener que cargar a la cuota mensual que va a pagar la persona, y en consecuencia ese dinero que se paga por intereses jamás se va a recuperar.
Si las personas acuden al sistema financiero a endeudarse para comprar un vehículo, tomen en cuenta que el financiamiento no se recupera, así como el valor del carro decrece, se pierde valor con la compra de un vehículo en el tiempo. El vehículo nuevo pasa a seminuevo y entonces pierde valor dependiendo de la posición de la marca, dependiendo a la vez del estado de conservación del vehículo y dependiendo de cómo el dueño, el propietario le hizo le realizó los mantenimientos para que el vehículo soporte, digamos, todo el tiempo que la persona lo puede tener. Necesariamente los vehículos tienen que tener un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo y hay mucha gente que de repente no lo hace porque no tiene dinero. Entonces eso afecta al valor del carro también, el hecho de que un carro esté mal mantenido o no le haya cambiado los repuestos que requiere porque el fabricante manda o envía una solicitud a través del cuaderno o el libro de mantenimientos, el libro del usuario, envía una solicitud ahí a cada vehículo que se vende, está anotado cada cuántos kilómetros se le debe realizar cambio de tal o cual pieza o tal componente para que el carro no tenga ningún problema. Hay mucha gente que en realidad no lee el libro de servicios o el manual del propietario y ahí luego tiene grandes dificultades porque no sabe realmente que el carro necesita hacerle un mantenimiento a tiempo en determinado kilometraje. Entonces, esa falta de compromiso con su propio carro para hacerle los mantenimientos correspondientes atentan contra el valor final que no se va a recuperar nunca. Entonces, fíjense ustedes cómo la compra de un vehículo nuevo se torna realmente al inicio en un amor pasional de repente, pero luego se torna un desamor, en una cosa que realmente termina afectando muchísimo y de manera durísima al consumidor, porque pierde mucho dinero. No recupera, por un lado, los, el, los intereses generados por el préstamo bancario, no recupera el costo de los mantenimientos también, que le hace, si son todavía en el concesionario, son mucho más caros. Si lo hacen en taller externo, son más baratos, pero hay la posibilidad de repente que se regrese con más intensidad al taller si de repente le cambia repuestos alternativos todavía, ¿no? Ahí hay otro problema grave también. De repente, por ahorrarse dinero, hay mucha gente que le pone un repuesto alternativo al carro y tiene que retornar de manera más frecuente al taller donde le hacen los mantenimientos porque esa pieza o ese recambio que le hizo no fue original y generó un desperfecto mayor luego al carro y el ciclo de vida ha sido inferior o es inferior al del desarrollado de manera original por el fabricante. Entonces, tomen en cuenta, amigos, cómo el hecho de comprar un carro nuevo lleva a que nos afectemos de manera integral, nos afectemos muchísimo realmente en la no recuperación de los impuestos, también que se pagan año tras año durante los 3 primeros años un carro nuevo, cuando sale de tienda, a la hora que se inscribe el vehículo en el Servicio de Administración Tributaria del SAT en Perú, va a tener que pagar ese impuesto durante 3 años. Entonces, tenemos varios factores ya, varios gastos que no se van a recuperar. Los impuestos del vehículo, la póliza del seguro que tomamos año tras año no se recupera. El SOAT, por ejemplo, que le ponemos al carro, la revisión técnica que tenemos que hacerle al vehículo de manera anual, eso no se recupera, como tampoco se recupera el costo de los servicios, que es altísimo, y el costo de la depreciación, que también el costo claro, de la depreciación del carro
eso también atenta contra cualquier consumidor. Entonces tomen en cuenta, amigos, que la compra de un vehículo nuevo realmente se torna en un grave problema para los bolsillos de quienes, aún no teniendo el dinero, acuden al sistema financiero para completar la inicial o para poder pagar íntegramente el carro o pagar una parte en efectivo y otra parte en cuotas. Ahí genera realmente un gravísimo problema por las tasas de intereses que son muy altas. Voy a seguir comentando este tipo de programas para que ustedes tengan una información amplia realmente. Voy a desarrollar otro programa que es parte de este mismo programa, pero que lo desarrollamos en secuencias de 15 minutos, en segmentos de 15 minutos para que ustedes lo puedan escuchar con mucha calma y con mucha tranquilidad. Carro seminuevo, ¿conviene comprarlo? Ya están ustedes escuchando que no conviene comprarlo realmente. Carro nuevo, conviene comprarlo. Ahora vamos a hablar del carro seminuevo para saber si conviene comprarlo o no vale la pena también comprarlo. Regreso en unos segundos para poder seguir hablando más de este tema que realmente nos apasiona en Carros OK, hablar de estas cosas porque los ayuda a ustedes como propietarios a salir adelante de de la inversión que hicieron y de la pérdida del valor que están obteniendo para que no les vuelva a ocurrir si en algún momento deciden regresar al sistema financiero para comprar un vehículo nuevo, que dicho sea de... Hola amigos, en este programa de Carros OK en la radio, carro nuevo, seminuevo, usado o muy usado, es el que estamos desarrollando en esta semana. En el primer segmento he tocado si conviene comprar un carro nuevo y definitivamente que con todos los costos que asume una persona que quiere acceder al sistema financiero, de repente si no tiene todo el dinero, va a perder muchísimo, pierde mucho, como lo he comentado en el segmento 1. En este segmento de carro seminuevo, ¿conviene comprarlo? Voy a evaluar si realmente conviene comprar un carro seminuevo. Definitivamente que sí conviene. ¿Por qué? Hay mucha gente que de repente considera que el carro seminuevo es un problema, pero el carro seminuevo, nosotros en Carros OK establecemos una base práctica para definir un carro seminuevo y lo consideramos seminuevo a un vehículo que tiene por lo menos hasta 50.000 kilómetros de recorrido, no más kilometraje, porque a partir de los 50.000 kilómetros ya los mantenimientos se hacen mucho más intensos y hay que hacer cambios que requiere el fabricante dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, ahí los valores se van a ir modificando. Por lo tanto, el vehículo seminuevo se considera una opción porque la persona que lo compra esta persona pierde ya el valor, pierde ya el valor él por haberlo comprado de tienda 0 kilómetros. No es malo comprar un vehículo nuevo. Obviamente que mucha gente piensa que es malo comprar un carro nuevo cuando hablamos que no conviene comprar un carro nuevo. No es malo comprar. Hay gente que quiere comprar un carro nuevo y tiene posibilidades de comprarlo, no hay ningún problema. Pero hay mucha gente que no tiene posibilidades de comprar y se endeuda para comprar. Ahí está el problema. Porque después va a perder muchísimo dinero. Entonces es mejor
comprar un vehículo seminuevo con hasta 50.000 kilómetros de recorrido, porque los mantenimientos son menos intensos hasta esa época. Entonces ahí vale la pena porque son mantenimientos de rutina básicamente, de cambio de pastilla de freno, que es, digamos, en el peor de los casos, pastilla de frenos. Con 50.000 kilómetros se puede cambiar también el aceite de caja. El aceite de caja, el aceite de motor, que se cambia cada 10.000 kilómetros si es aceite mineral, pero si es sintético se cambia cada 5.000. Entonces ahí estamos considerando un vehículo que ha tenido un uso menos intenso de repente que los carros usados que ya tienen otro impacto realmente. Pero en el caso del carro seminuevo es aquel que la persona fue a la tienda, lo adquirió y luego decidió cambiar de carro y lo vendió o lo vende, ¿no? Entonces esa condición de ese carro seminuevo está asociado a un kilometraje no muy alto y está asociado a una pérdida de valor comercial que la asume el propietario. El primer propietario está asumiendo esa pérdida de valor comercial y la persona que lo adquiere se beneficia porque el dueño ha absorbido toda esa pérdida comercial, no le toca al siguiente propietario, a menos que el vehículo todavía no haya recibido un impacto tan fuerte en los años de depreciación en los años que lo usó por la depreciación que se afecta cada vehículo. Eso está asociado, repito, también al comportamiento del propietario, cómo lo mantuvo, si le hizo un buen mantenimiento o no le hizo un buen mantenimiento. De repente lo caminó poco, pero lo caminó de repente con un aceite, el mismo aceite que nunca se lo cambió, porque decía, no, yo camino muy poco y está bien, pero el aceite se degrada y hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Por lo tanto, ese vehículo ahí sí podría crear algún problema a quien lo compre. Pero casi nunca ocurre esa condición porque el vehículo seminuevo es llevado al concesionario para que le hagan los servicios de rutina, que son cambio de aceite, cambio de filtros, bujía de motor y la parte de abajo que le tiene que cambiar, por ejemplo, cosas ya pequeñas en realidad, por ejemplo, una batería le puede cambiar el refrigerante, cambia filtros, cambia filtro de aire, filtro de aceite, filtro de gasolina, refrigerante, le va a cambiar hasta los 50.000 kilómetros el aceite de caja, le va a cambiar el filtro del aire acondicionado inclusive y puede haber un probable cambio de neumáticos dependiendo de las condiciones de la carretera donde circuló para que uno pueda estimar una vida de repente menos larga si lo camina en zonas convencionales que son de, de asfalto común, ¿no? En cambio, si lo lleva a otra zona, ya hay una pérdida de la cocada, una adherencia que se va perdiendo y hay que cambiar neumáticos. Y eso también está asociado al modelo y a la marca de neumático que use el vehículo, pero un vehículo seminuevo no tiene necesariamente que hacer cambios muy importantes, salvo, repito, un juego de neumáticos que se tiene que cambiar entre 45 y 50.000 kilómetros para algunas marcas, está cada 5.000. Entonces, o cada 10.000 hay que hacerle los mantenimientos dependiendo del tipo de aceite que se le ponga. Entonces, fíjense ustedes que cómo varía la composición del gasto realmente para alguien que tiene un vehículo seminuevo o nuevo desde el inicio, que ya se convierte en seminuevo cuando ya empieza a usarlo. Entonces, pero la pérdida del valor comercial afecta obviamente al primer propietario durante los años que lo tuvo. Si lo tuvo 2 años, 3 años, igual se va a perder. Pero
la pérdida del valor comercial del carro prácticamente la absorbió el primer propietario y el segundo propietario ya va a tener un impacto menor. Entonces, fíjense ustedes cómo esto puede afectar o puede desequilibrar el vehículo si no se le hacen los mantenimientos a tiempo, y ustedes pueden tener problemas en un carro que, siendo seminuevo, no se le ha hecho los mantenimientos de manera correcta o escrupulosa como lo solicita el fabricante. No, entonces hay que tener bastante cuidado y hay que verificar efectivamente qué es lo que hay que hacerle a ese carro seminuevo. De repente hay que cambiar cosas sencillas nada más, como de repente son plumillas, cambiar las pastillas de freno, hacerle la limpieza al líquido de freno, también eliminar ese líquido de freno, cambiarlo, ponerle otro nuevo, cambiar el refrigerante, ponerle otro nuevo, cambiar toda la parte de las zapatas de la parte de los frenos en la parte trasera, revisar los sensores, como es el caso, por ejemplo, de los sensores de los frenos ABS, revisarlos para que no haya ningún tipo de problema y para que el consumo de combustible sea inferior, porque cuando ustedes lo adquieren, le va a dar de repente un kilometraje un poco más alto que aquel vehículo que ya ha sido caminado de manera regular. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado para no crearse problemas y uno mismo no terminar afectado, porque el dinero como tal es escaso y cada vez más difícil de conseguir. Entonces hay muchísima gente que sufre realmente porque no tiene cómo agenciar su vida, ¿no? Y menos pues para comprar un vehículo y sobre todo para hacerle su mantenimiento como corresponde. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí para no tener ningún tipo de problema. Pero retornando a la raíz de este segmento, es: ¿conviene comprar un carro seminuevo? Definitivamente le diremos que no conviene. No conviene si el vehículo, el seminuevo, ha estado ya muy averiado, que ya pasa a otra condición, que es la condición de vehículo usado realmente. Ya un seminuevo, repito, hasta los 50.000 kilómetros. Un usado ya cambia la condición, que eso es lo que voy a comentar en el tercer segmento de este programa que semana tras semana realizamos en Carros OK para todos ustedes, amigos. Si quieren comprar algún vehículo, pueden ustedes ingresar a nuestra tienda. La tienda está configurada, la tienda de Carros OK. Entren ustedes a Carros OK y por ahí van revisando los vehículos que les interese comprar en la tienda que tenemos. Entonces, fíjense ustedes cómo el impacto es diferente entre la compra de un carro seminuevo bien tenido y un seminuevo mal tenido también, porque puede ser un seminuevo que no está bien cuidado, pues no está bien cuidado y la gente termina ahorrándose mucho dinero si le hacen los mantenimientos a tiempo al carro, y hay mucha gente que realmente ni se acuerda en hacerle los mantenimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el carro, porque el carro se convierte ya en nuestro aliado. Hay que tener mucho cuidado para no afectarlo, se convierte en nuestro aliado en nuestras cosas de rutina que realizamos a diario. Entonces hay que cuidar ese vehículo seminuevo para que cuando lo quieran vender también se recupere un poco más de repente de lo que se pierde en otros vehículos que no han tenido una buena condición de mantenimiento y no han sido usados adecuadamente. Hay mucha gente que mata carros realmente. Hay los matacarros que afectan a muchísimos vehículos. Bien, entonces voy a seguir comentando más en este programa, en el siguiente y tercer segmento de Carros OK, la radio de esta semana. Voy a hablar de los carros usados para saber si conviene o no conviene comprarlos realmente. Porque hay usados bien tenidos y hay usados mal tenidos también. Pero nuestro compromiso es ayudarles a ustedes a comprar adecuadamente.
sin ningún tipo de problema. Entonces los espero. Voy a regresar en unos segundos más para seguir comentando esto de los carros seminuevos, que ya pasan ya los seminuevos que no han sido bien tratados, pasan a la condición de usados por el maltrato que se le ha hecho a ese vehículo y también por el kilometraje que se le ha hecho a esa unidad. No se olviden de ingresar a nuestro sitio web. Carros OK tiene diferentes plataformas donde pueden ustedes revisar este programa que está en Carros OK, el magazine automotriz, y revisar todas nuestras otras plataformas donde desarrollamos diferentes tipos de artículos para informarle a ustedes. Por ejemplo, en el caso de la plataforma para noticias, la plataforma para el magazine automotriz, la plataforma para las redes sociales, donde ahí tenemos todas asociadas para que ustedes nos contacten por cualquiera de ellas. Si quieren vender, repito, pueden ingresar a nuestro sitio web o nos contactan directamente al WhatsApp y nosotros lo llamamos automáticamente. Regreso entonces para seguir hablando más de si conviene comprar o no los carros usados. Hola amigos, carro nuevo, seminuevo, usado o muy usado es el programa de Carros OK en la radio de esta semana. En el primer segmento he tocado sobre los carros nuevos y conviene comprarlo. En el segundo segmento he hablado de los carros seminuevos. Definitivamente comprar un carro seminuevo resulta mucho más interesante que comprar un carro nuevo porque la pérdida del valor comercial la absorbe el primer propietario. Entonces, los carros seminuevos son mucho más convenientes de comprar que un carro nuevo definitivamente. Pero hay gente que le gusta comprar nuevo, bueno, pues ese es su tema, ¿no? Pero acá lo que nosotros tratamos en estos programas es de orientarlos para que ustedes cuando decidan vender no tengan que sufrir por la pérdida de valor comercial que tiene cada modelo o cada marca de vehículo. Entonces, ustedes podrían perderse esa depreciación que ya prácticamente la asumió el primer propietario y también el segundo propietario cuando vende el carro en la condición de seminuevo. En el caso de un vehículo usado, Carros OK considera un vehículo usado aquel vehículo que arranca con 50.000 kilómetros hasta los 200.000 kilómetros. A partir de ahí, los mantenimientos y recambio de piezas van a ser mucho más intensas y van a ser más caros inclusive. Y entonces de repente ahí sí vale la pena revisar exactamente el vehículo para saber si el que estamos comprando puede generarnos demasiado problema, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes no tengan ningún tipo de problema cuando salgan a comprar al mercado, para que sepan exactamente si los vehículos que están mirando por su cuenta ustedes conviene que los compren o no conviene que los compren. Hay mucha gente que compra su vehículo por el internet, busca un aviso de un vehículo que se esté vendiendo, que se ajuste a sus intereses y va atrás el carro a hacerle la guardia incluso al dueño para que le venda el carro porque se enamoró, lo vio y le dio un flechazo y dijo, yo este carro me lo voy a comprar. No importa que sea seminuevo, ya yo lo voy a comprar porque lo veo bien. Entonces, esta persona que lo usa, lo va a usar a partir de los 50.001. Asumamos que se compra el vehículo
que arranca ya en 50.001 kilómetros, que para carros OK es el rango en el que arranca un carro, la denominación de carro usado, hasta los 200.000 kilómetros. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque el carro usado puede haber recibido un rezago de cambio de piezas del propietario que lo tuvo y que no le hizo. Entonces lo está dejando para que el nuevo propietario, que puede ser su sobrino, de repente le cambie todas las piezas y eso no es conveniente, ¿no? Entonces, si le van a tener que cambiar un montón de piezas, ya no vale la pena, pues estamos hablando de un carro demasiado usado, muy usado, que es el otro segmento al que me voy a referir. Entonces, un vehículo usado puede tener una connotación de en buen estado, pero también puede tener una connotación de pésimo o de mal estado. Y ahí la idea es que ustedes tampoco se afecten, porque si tienen la opción de comprar un buen carro, aunque haya sido usado de manera regular, de manera intensa de repente, y que llevó a que el vehículo sea considerado dentro de la gama de sujetos, dentro de la gama de sujetos de vehículos que están afectados. De repente compra alguien un vehículo usado muy afectado, entonces ahí hay un problema. Eso es lo que voy a hablar en el próximo y último segmento de esta semana sobre los carros muy usados. Los carros usados que compren ustedes tienen que revisarlos para que no les dé dolores de cabeza después. ¿Qué tienen que revisar? Por ejemplo, cosas esenciales, una batería. Una batería se cambia dependiendo de la marca, dependiendo del tipo de batería, se cambia cada año y medio, cada 3 años, o algunos que pueden durar hasta 5 años, dependiendo del fabricante. Entonces, la batería como tal es un componente que hay que cambiarlo. Las bujías también, por ejemplo, hay que cambiarlas. Las bujías se cambian dependiendo del tipo de bujía que tenga. Cada 20.000 o 25.000 kilómetros hay que cambiar a las corrientes. Pero hay otras bujías con punta de platino, con diferentes entradas, ya o sea, es decir, en la parte de la cabecita tiene ahí como dos entradas que son los que activan la llama o la chispa para que el vehículo arranque. Entonces hay que ver todo eso, porque si de repente las bujías ya están demasiado gastadas, no hay necesidad de usarlas, hay que tirarlas al tacho y comprarse una nueva. Su juego de bujías, las más caras las pueden encontrar de repente, o sea, las convencionales la pueden comprar pues en 50 soles, ¿no? En el peor de los casos, 50, 60 soles, no son muy caras. Las otras bujías que sí son caras son aquellas que no son convencionales, que no las pueden encontrar ustedes en cualquier lugar como se compra cuando consumen sus alimentos, lo pueden encontrar en cualquier lugar, pero en el caso de un vehículo usado, por ejemplo, con una pieza que ya de repente se usó demasiado, ya no, el fabricante no la fabrica de repente, ahí también van a tener otro problema. Entonces, un carro usado tiene que tomar en cuenta si vale la pena comprarlo. El carro usado es una buena opción siempre y cuando esté en buenas condiciones. Si ustedes van a comprar un carro usado que tiene kilometraje 50.000 más uno, de 50.000 más uno, hasta 200.000 más un kilometraje, entonces hay que ver las condiciones de ese carro. Por ejemplo, si la carrocería se mantiene intacta, los parachoques no han sido abollados o arañados de manera persistente, porque desalinean los faros y los faros se desalinean y se afectan. Por ejemplo, los faros es un componente que también hay que renovar dependiendo de las condiciones de uso que se le haya dado al faro. Si bien es cierto, el faro solamente se usa para prenderlo en zonas de baja iluminación
o en zonas donde no hay iluminación, entonces hay que prender las fotos para salir de nuestras dudas, hay que hacerle los mantenimientos que necesita ese vehículo. Hay que revisar, por ejemplo, si la faja de distribución se cambió adecuadamente. De repente no se cambió la faja de distribución y esa faja llevó a afectar toda la parte de la culata porque se reventó. Se afectó todo y tuvieron que cepillar la culata y por ahí le afectaron algunas piezas más del motor. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con ese vehículo usado que están comprando o han elegido comprar. Si el vehículo, por ejemplo, no se le cambió la cadena de distribución, que es diferente a la faja su mismo nombre lo dice, es una faja, es una tela realmente prensada que ayuda pues a que el vehículo circule, pero en condiciones en que ya esta se afectó demasiado, se rompió, se averió y el propietario no se la cambió, puede terminar afectando o dañando su vehículo. Entonces hay que cambiar piezas que son cruciales, piezas que son elementales, por ejemplo, los amortiguadores se tienen que cambiar también aproximadamente a los 180, en algunos casos 200.000 kilómetros y en algunos otros casos antes de tiempo, entre 150, 120. Eso también obedece a la forma de conducción del propietario. Si el propietario condujo mal, hizo conducciones bruscas, afectó mucho la parte de la suspensión, sufren los amortiguadores y toda la parte de la suspensión también, entonces los amortiguadores hay que cambiarlos. Los neumáticos hay que cambiarlos, se renuevan dependiendo también de la marca, dependiendo del modelo, dependiendo de la procedencia de la marca, del tipo de neumático que haya. Porque si hay neumáticos, por ejemplo, que se usan demasiado en pistas, en pistas que no son asfaltadas, en lugares donde no hay asfalto, solamente carretera o trochas, esos neumáticos que no son los que se usan para ese tipo de pista van a terminar gastados o averiados de manera más rápida porque el tipo de carretera los afecta, los vulnera rápidamente y les acorta la vida útil, a diferencia, por ejemplo, de los neumáticos que se usan para el asfalto, que son totalmente diferentes. Y hay mucha gente que de repente usa sus vehículos para llevarlos a zona de playa, arena, y son también otro tipo de neumáticos. Y si no se los usa correctamente, también esos neumáticos pueden ser afectados. Entonces, fíjense ustedes cómo este tipo de componentes que se van cambiando de manera continua según el uso del vehículo, si no se le ha hecho a tiempo, ya ese vehículo no conviene comprarlo, pues porque a la hora que van ustedes a hacerle los cambios, a la hora que quieren hacerle los cambios, resulta que estos son muy fuertes. Y estos cambios deterioran realmente, no solamente han deteriorado, los cambios que no se han hecho han deteriorado no solamente al vehículo, sino también a su presupuesto familiar, porque las personas trabajamos en base a presupuestos, necesitamos hacer presupuesto para poder hacerle los mantenimientos al carro. Entonces, fíjese usted, por ejemplo, si se tuviera que cambiar un parabrisas que de repente la persona manejó mal o por ahí lo afectaron, le rompieron el vidrio o le cayó de repente una piedra mientras circulaba, le cayó una piedra, está circulando y le rompe el vidrio realmente. Y entonces ese vidrio, si no lo cambiaron, hay que cambiarlo. De repente el dueño no lo cambió, no se lo cambió a ese carro usado y ya ustedes tienen que incurrir en un gasto mucho más alto. Este tipo de componentes son los más caros realmente. Cambiar, por ejemplo, una puerta que se averió, se chocó, se afectó, se descolgó, le hicieron le hicieron un mal uso al vehículo. La gente se apoya mucho en el carro, se cuelga del carro y de repente se desprendió la puerta y la afectó por completo. Entonces hay que cambiarla y esa puerta, si no se cambió, el que lo compre va a tener que incurrirse en ese gasto. Entonces, gastos, por ejemplo, que son
básicos como cambiar filtros, cambiar aceite, cambiar filtro de aire, filtro de gasolina, filtro de aceite, cambiar el filtro del aire acondicionado, cambiar las bujías, cambiar la batería, son gastos en realidad no tan fuertes, ¿no? La batería sí es un poquito fuerte también dependiendo de la marca que se use y de la duración que va a tener la batería, porque hay baterías de mayor duración. El ciclo de vida es determinante también en el precio de la batería. También de repente el radiador, si el radiador se afectó, no le hicieron un buen mantenimiento correcto, no le pusieron el agua, de repente por ahí lo averiaron, lo golpearon y el radiador termina afectado. O de repente la bomba de agua, la bomba de freno, la bomba de gasolina. Una bomba de gasolina no necesariamente es muy cara, pero ya para un carro usado, por ejemplo, con algo de 200.000 kilómetros, seguramente que esa bomba de freno, bomba de gasolina hay que cambiarla. Y si no lo hacen, van a tener ustedes que asumirlo. Entonces ahí tenemos, fíjense ustedes, diferentes componentes que tienen ustedes que hacerle o comprar el vehículo ya con esos mantenimientos realizados. De repente el vehículo es un carro que no tiene un ciclo de vida muy alto en durabilidad del motor. Por ejemplo, el motor de repente aguanta solamente 150.000 kilómetros o 200.000 kilómetros y hay que repararlo. Entonces esa reparación puede ser también muy costosa si el propietario no le puso los aceites correctos y terminó fundiendo o afectando algunas piezas internas del motor. La caja, por ejemplo, si se avería, de repente no le cambiaron el aceite de caja y la caja termina afectada también. Entonces, eso ya son componentes que son muy caros realmente. Entonces, en ese caso, ya ese vehículo seminuevo que ha sido maltratado, no conviene realmente comprarlo porque vamos a tener una serie de problemas, una serie de gastos que realmente nos van a dejar ahorcados. Entonces, pero si el vehículo es necesario porque uno trabaja en una zona muy lejos y muy lejana y de repente la zona es peligrosa, ahí de repente sí conviene ir con el vehículo y ponerlo en resguardo dentro de la oficina o en el área de la oficina donde pernocta o se encuentra el policía que hemos contratado o el vigilante que hemos contratado para que cuide nuestra casa o nuestra empresa, ¿no? Entonces, fíjense todos esos elementos que forman parte de las condiciones de un vehículo usado que de repente hay que dejar de lado ese carro y no comprarlo para no tener ningún tipo de problema después y no terminar odiando realmente a todos ese tipo de carros porque uno dice, no, yo no me quiero comprar un carro usado porque lo voy a tener siempre en el taller. Claro, lo vas a tener en el taller siempre y cuando no le hagas los mantenimientos correctos. Si le haces los mantenimientos adecuados, el carro te va a durar mucho más de lo que pensabas que te podía durar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí, amigos, para no tener ningún tipo de problema. En el cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana voy a tratar de los carros que son muy usados realmente para ver si vale la pena comprarlos o dejarlos de lado. Entonces regreso en un momento, no sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos en YouTube para que ustedes puedan revisar todos los programas que desarrollamos a través de nuestro sitio web. También el magazine automotriz está ahí, están ahí todos nuestros programas. Y este programa se desarrolla semanalmente a través de un partner, un socio de una radio en Perú, donde nosotros estos programas los compartimos y ahí los pueden ustedes revisar. También a través de Spotify, donde pueden revisar ustedes nuestros programas. Entonces voy a regresar para hablar del último y cuarto segmento de esta semana.
Carros OK en la radio. Llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos. Estoy más en Carros OK en la radio. Autoridad Automotriz. Hola amigos, carro nuevo, seminuevo, usado o muy usado, ¿conviene comprarlos? Ese es el programa de esta semana de Carros OK en la radio. En los 3 primeros segmentos he hablado ya del carro seminuevo, del nuevo primero, del seminuevo y del usado. Y estamos viendo que, por ejemplo, no conviene comprar uno nuevo, como también no conviene tampoco comprar un usado en malas condiciones. Comprar un carro usado en malas condiciones en realidad nos va a afectar los bolsillos demasiado. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si compramos un carro muy usado ya. ¿Cuál es un carro muy usado para Carros OK? Aquel que ha llegado a recaminarse más de 200.000 kilómetros, 201 kilómetros, 200.000 kilómetros más uno, o sea, 200.001. Entonces, ese carro ya, por ejemplo, ha pasado por una etapa en la que si el primer propietario, el segundo, el tercer propietario o X propietario que haya tenido el vehículo no le ha hecho las renovaciones a tiempo, el que lo compre va a sufrir pues todo ese impacto de la falta de desamor de ese carro, ¿no? O sea, nadie ha querido ese carro y no le han hecho los mantenimientos como corresponde. El fabricante establece que se le hagan los mantenimientos a tiempo cada cierto régimen de kilometraje. Hay que hacerle los mantenimientos, pero hay gente que no se acuerda y ni siquiera le cambia, por ejemplo, el líquido de frenos. Los líquidos de frenos se tienen que cambiar cada cierto tiempo, así como también el líquido de refrigerante, así como los filtros de aire, los filtros de gasolina, el filtro de aire acondicionado, todo eso hay que cambiarlo. Si no cambiamos las pastillas de freno, vamos a terminar malogrando los discos. Y si no se cambian no se han cambiado las zapatas y los discos, las pastillas de freno, entonces terminamos averiando los discos y vamos a afectar también los tambores, porque las zapatas, los discos al rozar, estar en el fierro, termina realmente lesionando o afectando esos motores, ¿no? Entonces hay que tener esos motores, no, sino esos sistemas de freno. Hay que cambiarle las pastillas, que por ejemplo hay mucha gente que no escucha que suene el carro y no le cambia las pastillas y resulta que se descuelga la pastilla de freno y termina arañando al disco, y ese disco arañado ya pierde espacio. Por ejemplo, se puede rectificar, pero ya demasiado rectificado ya no hay forma, pues tampoco, no se puede rectificar más. Ya llegó una parte en la que pierde, digamos, la distancia en que permite que la pastilla de freno bien ajustada ejerza una función correcta para frenar al carro. Ya perdió ese espacio y entonces hay que cambiar ese disco. Y eso ocurre casi siempre en vehículos con más de 200.000 kilómetros. Entonces hay carros que se han renovado de manera permanente, de manera continua, se han renovado estas piezas. No hay ningún problema. Un carro puede haber estado muy usado, puede haber tenido 300.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, 250.000 kilómetros, 350.000 kilómetros, pero el carro ha sido mantenido de manera regular. Le cambiaron los discos, le cambiaron los amortiguadores, le cambiaron, de repente la caja empezó a tener algún problema, el embrague, si es mecánico, no entraba, no accionaba ya para realizar el cambio respectivo. Entonces esa persona le cambió el kit de embrague, que es plato, disco y collarín, y el carro está bien.
se lo ha cambiado de manera religiosa y de manera permanente. Si el vehículo empezó a botar humo, el propietario agarró y le cambió le bajó el motor y le hicieron un cambio de anillos. De repente ese carro solamente quemaba aceite porque de repente por cosas simples también, porque por ejemplo puede haber sido de repente que un empaque de tapa de balancines o de culata haya estado averiado y empezó el empaque de balancines ya no sellaba bien y cuando trabajaba el motor el aceite se salía, subía hasta la bujía, entonces la bujía mojada generaba un problema para el buen desempeño del vehículo. Por lo tanto, puede ser que el vehículo no haya tenido 200.000 kilómetros, más de 200.000 kilómetros, puede ser que el vehículo haya tenido menos de 200.000 kilómetros, pero ya ese empaque estaba mal logrado y no se lo cambiaron a tiempo. Entonces, al no cambiárselo a tiempo, ya origina realmente problemas en el carro y la gente a veces no se da cuenta de eso. Entonces, si las personas, los propietarios han sido minuciosos y han sido responsables en el cuidado de sus vehículos, le cambian pues estas piezas, todos esos componentes. Y un vehículo muy usado conviene de repente comprarlo siempre y cuando haya sido atendido por el concesionario, haya sido atendido por el taller multimarca, por el mecánico de confianza y le hayan cambiado todo lo que necesitaba cambiarle. Necesitaba que le cambien la cadena de distribución. Una cadena de distribución se cambia a partir de los 220.000, 250.000 kilómetros. Le han cambiado los amortiguadores, que en algunos casos puede durar un poco más de 200.000 kilómetros, pero lo normal es que dure menos de 200.000 kilómetros o hasta los 200.000 kilómetros se lo cambiaron. De repente el aire acondicionado dejó de funcionar porque el condensador se malogró, pero el dueño se lo cambió. Pero hay gente que no le cambia el condensador, pues le resulta caro un condensador, puede que cueste 800, 1000, 1500 soles, y entonces la gente dice, no, yo para qué le voy a cambiar, y el aire acondicionado termina pues ya jamás usándose y genera otro problema más ahí, ¿no? Pero si el dueño, el propietario, ha sido minucioso, ha sido bien querendón con su carro, amoroso con su carro, lo que ha hecho es cambiarle las piezas y no ha tenido ningún problema ese carro, ¿no? Entonces puede ser que el carro haya tenido harto kilometraje, puede ser que el carro tenga bastante kilometraje, que sea un carro seminuevo o que sea un carro muy usado, pero con los mantenimientos de rigor, ahí no hay ningún problema. Pero si la persona no le hizo los mantenimientos correctos, entonces hay que tener bastante, hay que mirar bastante y sobre todo recibir de repente la asesoría de algún especialista, como es el caso de Carros OK, para que verifique ese vehículo y les diga si vale la pena que lo compren o no lo compren. De repente toda la parte, por ejemplo, el tablero, ese vehículo está todo averiado, el tablero está rayado, está arañado, toda la parte del tapizado está arañado. Si de repente el propietario le hizo los cambios respectivos, le cambió ese tapizado que estaba roto, se rompió una parte, que casi siempre se rompe la parte de los costados cuando uno conduce, o de la parte de la posadera del piloto, se afecta. Entonces el propietario le cambió y no hay ningún problema. De repente la parte del volante, por ejemplo, que está toda deteriorada, hay gente que destroza esa parte, pero hay gente que, por ejemplo, es cuidadosa y aún teniendo bastante kilometraje, siendo muy usado el carro, le puso un protector, por ejemplo, al volante, y el volante, uno le quita el protector y el volante está intacto, está bien. Hay carros, bueno, que ya tienen mucho uso y que también pues se ha ido renovando varias piezas, el carro se deterioró la pintura de repente, lo dejaron expuesto al sol, a la lluvia, a la tierra, y todo eso afectó la parte de la pintura, la decoloró al carro, pero el propietario le hizo un mantenimiento y
le hizo un tratamiento en la pintura, lo retocó al carro, lo volvieron a pintar y el carro quedó bien. Entonces ese carro no está mal, pues. Hay casos que necesita hacerle mantenimientos al vehículo ya extremos. Se malogró, la pintura ya no sirve, la carrocería está toda picada, está toda chocada, está con óxido, se cae un pedazo acá, se cae otro pedazo allá. Ese carro ya no ha sido bien tratado, pues un carro muy usado y maltratado todavía, ¿no? Entonces ese carro no vale la pena comprarlo, no conviene comprarlo, pues. ¿Para qué vamos a comprar un carro que nos va a dar problemas? Compremos un carro que esté de repente muy usado, pero que haya recibido los mantenimientos a tiempo y en el momento que necesitaba, cada vez que se necesitaba. Hay gente de repente que no le puso bien el refrigerante al carro, el carro recalentó y pues de repente por ahí siguió recalentando y sigue recalentando y la culata se afectó y ese carro trabaja mal, está trabajando mal. De repente el propietario, si vio que por ahí podía afectar a la culata o ya la estaba afectando, sobre todo para esos carros que usan sistema gas, porque los sistemas gas afectan a la culata de los carros. El diésel que se vendía en Perú hace muchos años, en la época de los 2000, era un diésel muy agresivo realmente para los vehículos y terminaba afectando mucho a los carros, malograr las culatas. Pero si las culatas han sido reemplazadas o han sido reparadas, han sido rellenadas, porque casi siempre se rellena, le hacen una prueba homoestática para verificar si realmente la culata sirve, ya está bien, pues. Homeostática creo que es, ¿no? Yo no soy mecánico, pero cuando he hecho una prueba a ese tipo de culatas, le han hecho esto para verificar si vale la pena esa culata o ya no vale la pena, hay que desecharla, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, falló la caja automática y ahí la dejaron, sigue saltando un cambio, salta el otro cambio y ahí lo tiene. Pero hay gente que agarró, vio que estaba saltando un cambio, le bajaron la caja y le arreglaron ese problema y el carro está bien. Hay carros, por ejemplo, que solamente para salir del paso le arreglaron el motor, solamente le cambiaron anillos cuando de repente el motor necesitaba que le cambien, le hagan una reparación completa. Y hay carros que no aguantan pues determinado kilometraje, ya falla y hay que hacerle una reparación completa. Y ese esquema de reparación completa significa, por ejemplo, rectificar el cigüeñal, de repente cambiar válvulas y una serie de gastos más que si no se la han hecho, la persona que lo compre va a tener que asumirlo. Peor si esa persona desconoce de carros o simplemente lo compra porque le gustó, miró que el carro lo pintaron, estaba bonito, le pusieron una bonita radio para disimular todo lo demás y no se fijan en lo esencial realmente, que es la parte del motor, la parte de la suspensión, la parte de la carrocería, para ver si está picada, para ver la caja si funciona bien, los faros si están dañados o no están dañados, si hay que cambiar esos faros porque con el tiempo se ponen amarillos los faros y hay que cambiar de repente amortiguadores y una serie de cosas de la parte de la suspensión. Nunca le hicieron tratamiento, por ejemplo, a la suspensión y cuando le ponen los neumáticos están todos echados. Entonces, ¿por qué? Porque la suspensión no está bien, pues. No está bien, hay que arreglarle la parte de la dirección, toda la parte de la dirección a ese carro para que los neumáticos aguanten y no tengan ningún tipo de problema más. Entonces, un carro seminuevo conviene comprarlo siempre y cuando el propietario o los propietarios le hayan hecho los mantenimientos a tiempo, cuando se requería. Si el vehículo ya tiene demasiados cambios por hacer, ¿para qué vamos a gastar tantísimo dinero en un vehículo que no ha sido bien tratado? Que hubo un desamor completo por ese vehículo. En el caso de un vehículo usado, lo mismo. Y en el caso de un vehículo seminuevo también, porque puede ser un vehículo seminuevo con 20.000 kilómetros, pero el propietario era una persona que pisaba el acelerador cada vez que arrancaba el carro, salía súper acelerado, se creía meteoro y entonces el carro
se destrozaba todo, quemaba llantas, quemaba caja, quemaba sistema de frenos, pastillas y nunca se la cambiaron. Un carro seminuevo con 20.000, 30.000 kilómetros, 40.000 kilómetros, pues ya está hecho una desgracia porque no vale la pena, porque no lo cuidaron. Entonces, un carro vale la pena tenerlo, un carro seminuevo, un carro usado o muy usado, siempre y cuando se le hayan hecho los mantenimientos a tiempo cuando el fabricante lo recomienda. Tienen que leer el libro, el manual del propietario, donde los fabricantes establecen las condiciones de sus vehículos cuando lo fabrican y cada cuánto tiempo tienen que cambiar las piezas, sus componentes. Ahí está. Lo que pasa es que hay gente que no lee. Hay que cambiar filtros, aceite caja, aceite motor y todo. Si uno se lo cambia a tiempo, el carro aguanta, pues, ¿no? El carro aguanta. Si lo vamos a dejar, el carro que se avejente solo y que se incremente el gasto de manera continua, porque el gasto se va a incrementar si uno no le hace a tiempo ningún cambio. Y todo lo vamos a querer hacer en un solo acto, vamos a gastar muchísimo dinero. De repente lo hacemos de manera parcial, de a pocos, y no vamos a tener ningún tipo de problema. La próxima semana voy a seguir hablando más de carros. Estén atentos a nuestros programas que emitimos en diferentes plataformas. Se emiten nuestros programas para que ustedes los escuchen, nos sigan y puedan ustedes tener información confiable respecto a la compra de un vehículo, para que compren bien y no tengan ningún tipo de problema. Y si quieren vender, entren a Carros OK, ahí está nuestra tienda. A través de nuestra tienda ustedes pueden vender cualquier tipo de vehículo que tengan, siempre que esté en buenas condiciones. Los espero la próxima semana. Gracias por estar en carrosok.com.